Esteban, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Alejandro. Siempre un gusto. ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? Igualmente. Esteban, esta noche vamos a analizar y contigo el impacto real de Donald Trump en América Latina. Si te pido que me lo resumas en pocas palabras, ¿cómo lo harías? Doctrina Monroe, que es justamente el término que ellos le han llamado, y un poco de historia para pues, mantenerlo lo más breve posible, Alejandro. Esto viene justamente de lo que es la doctrina inicial, que es la doctrina Monroe del presidente Monroe, que bueno, en su momento él lo dijo como América para los americanos, refiriéndose al continente y expulsando en ese momento lo que era la influencia de Europa, que bueno, era el enemigo, por así decirlo, de Estados Unidos, que quería como que mantener ciertas esferas de influencia en la región para poder incluso tener igual mayor influencia indirecta en los Estados Unidos. Entonces se dio ese enfoque en contra de los europeos y desde el punto de vista político. Cuando uno lo moderniza un poco, por eso se le agrega el don de Donald, la doctrina de Monroe, va en contra de la influencia no necesariamente europea, sino China, iraní y rusa específicamente. Y el tema central no es tanto lo de la ideología o de la independencia de las Américas, porque evidentemente pues ya la región es independiente en su gran mayoría, sino el tema de la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué ha cambiado realmente para ti como analista realmente en América Latina en esta presidencia 47 de Donald Trump? Mira, ha cambiado muchísimo. En primera instancia, por lo que mencionas, sí existe una división, ¿no? Entre los gobiernos de izquierda o de derecha, pero antes esa división existía, digamos, a nivel individual. Ahora lo que estamos viendo son los grupos. Si usted es de la tendencia de la derecha, se está alineando junto a los intereses de Washington, D.C. Vemos, por ejemplo, a una Argentina, a un Chile, a un Ecuador, el presidente Noboa, que incluso se reunió con el secretario de Guerra recientemente, a una Nayib Bukele, ¿no? Posiblemente a un Abelardo de la Espriella, si, bueno, si resulta victorioso en las próximas elecciones. Y entonces se están alineando con esa lucha contra el narcotráfico, con esa expulsión de las bandas delincuenciales. Y bueno, por otro lado, la izquierda que ahora está cada vez más desarticulada. Una Venezuela que está muy débil desde el punto de vista ideológico de lo que es el Foro de Sao Paulo, de lo que representó, una Cuba bajo mucha presión, una Nicaragua que quizás no se menciona tanto, pero está con mucha cautela. Recuerda incluso cuando Daniel Ortega salió a atacar al presidente Donald Trump, tuvo que la vicepresidente y esposa, ¿no?, de Daniel Ortega decir, oye, no, él lo malinterpretaron, él no quiso decir eso. Vimos a un Lula da Silva en el G7 como invitado especial, que lo agarraron en un micrófono hot mic, como dicen, ¿no? Mm. Él no sabía que ya lo estaban escuchando, y él dijo, yo nunca he sido de izquierda, y estaba hablando de cómo la izquierda estaba llegando a su fin en Latinoamérica, que cómo los republicanos se iban a mantener en Estados Unidos, y en toda Europa los socialistas se iban pues a ir radicando políticamente hablando poco a poco. Y él dice, yo nunca fui socialista. Entonces, hay algunos cambios que yo creo que son muy, pero muy notables, Alejandro, conforme Donald Trump pues regresó a la Casa Blanca. Ahora, el presidente Trump está construyendo para ti, Esteban, una nueva coalición hemisférica. ¿Hay la intención premeditada de hacerlo? Sí, evidentemente, y te repito, acá el tema es la lucha contra el narcotráfico. Fíjate que, bueno, hubo todo ese despliegue en el Caribe que hasta el día de hoy continúa, pero una vez, bueno, sacan a Nicolás Maduro, que era como la polémica que había en torno a ese tema, ya no se toca tanto el tema, pero sigue igual hundiendo narcolanchas. Hemos visto cómo, por ejemplo, se le ha presionado al gobierno de México, ¿no? Para que precisamente también se una a estos esfuerzos porque dice, bueno, Trump es muy diplomático en ese aspecto. La presidenta de México es muy buena, pero le tiene miedo a los cárteles. Él no habla de nexo ni nada por el estilo, pero todo el enfoque de lo que es el intervencionismo o la asistencia o la colaboración en Latinoamérica ha ido precisamente en esa dirección, y el cambio yo creo que sí es muy premeditado, es algo que él tenía fijo desde el inicio, sumado también al tema migratorio que fue medular en esta reelección, y él siempre ha apuntado a como por ejemplo el tema de las drogas y de la inmigración ilegal termina afectando a los estadounidenses. Entonces se articuló todo esto de manera premeditada, Alejandro, desde la perspectiva América primero para justamente poder implementar esta doctrina. En unos minutos vamos a hablar de los bloques contrarios al presidente Donald Trump y a su plan, ¿no? Pero quiero insistir en esto, ¿no? Y además no me dejes terminar la entrevista contigo sin hablar de la referencia del 12 de junio en Venezuela, lo que ocurrió con la eliminación del conocido como Niño Guerrero. Quiero que me hagas un balance, Esteban. ¿Qué países han fortalecido sus vínculos con Washington durante este periodo? Bueno, Argentina, aliado natural, ¿no? Creo que el presidente Donald Trump ha dejado muy claro que Milei es su presidente favorito en la región. Cuidado, y si no, más adelante, pero incluso en gran medida, más allá del tema ideológico, que es fundamental en todo esto, ¿no? Es porque Milei apostó por la reelección del presidente Donald Trump cuando muchos no apostaban por él. Entonces, tú sabes que Donald Trump, digamos, toma mucho en cuenta esos elementos. Cuando nadie apostaba por él, Milei justamente le estaba ayudando a nivel internacional, y bueno, utilizó su plataforma para de una u otra forma apoyar entonces
el regreso del presidente Donald Trump. Hoy por hoy José Antonio Kast, que bueno, lo que tiene son unos meses en Chile, pasamos de un Gabriel Boric que se estaba enfrentando a esto y que era un muro, ¿no? Un foco de resistencia, ahora alguien que está acoplado con esto. Chile, de hecho, cuando fue invitado al Shield of the Americas, a este escudo de las Américas que después se hizo con los mandatarios de manera directa, el representante no fue Gabriel Boric, que estaba todavía en ejercicio, sino José Antonio Kast, ya como presidente electo. Entonces, ahí está esa relación. Bukele ha sido fundamental. De hecho, han hablado mucho de lo que es la fórmula Bukele en contra de los grupos delincuenciales y lo han puesto como ejemplo. Y yo creo que se va a seguir articulando, bueno, conforme otras figuras de la derecha continúen alzándose, como por ejemplo mencionaba el caso de Colombia, o cuidado si el año que viene regresan los Bolsonaros a Brasil. ¿Existe detrás de esto entonces una coordinación para ti, una coordinación política entre gobiernos conservadores de la región? ¿Pudiéramos decir eso? Sí lo creo y lo estamos viendo incluso con las reuniones. Otro que te podría mencionar es el de Ecuador, de Noboa, que no es necesariamente el más derechista desde el punto de vista ideológico, pero fíjate que te lo mencionaba, se reunió esta semana con el secretario de guerra. No es tradición y no es común que el secretario de guerra de un país se reúna con un presidente. Normalmente se reúnen los presidentes o con el secretario de Estado o con el propio presidente. Acá estamos hablando de que Pete Hegseth se ha convertido también y los otros miembros, por ejemplo, Kristi Noem, que pasó de la Secretaría de Seguridad Nacional ahora del Shield of the Americas, se han reunido con estos mandatarios y justamente porque para ellos es prioridad el tema de la seguridad, el tema de la lucha contra el narcotráfico, y sí se está articulando pues de manera muy precisa esas alianzas con sus aliados, además naturales ideológicamente. Entonces, creo que cuando tú ves esas reuniones a un secretario de guerra recibiendo él directamente a otros mandatarios, te habla de lo que se está trabajando y cuál es el enfoque y la meta que se están planteando. Ahora hablemos de los bloques contrarios. Fíjate que recientemente el mandatario estadounidense hace referencia al tema de México, porque bueno, está distraído con lo de Irán, que ya vimos por allí las imágenes de esta firma, que es histórica, a pesar de que hay que esperar. Estos son los barquitos que también sigue la presencia militar y el cambio que se está viendo en la región, pero con presencia estadounidense en el Caribe. Ahí está la firma, este es el tema de Irán, pero fíjate. ¿Qué tan fuerte sigue siendo el eje integrado por Luis Ignacio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum de México y otros gobiernos de izquierda aquí en el hemisferio, Esteban? Mira, nunca es por muerto a alguien en política, pero si hoy me haces esa pregunta, yo diría que están en terapia intensiva. Te reitero lo que pasó en el G7, Lula da Silva diciendo yo nunca fui socialista, cuando él fue fundador del Foro de Sao Paulo, cuando hay un montón de declaraciones, de artículos en escrito, en donde él hablaba del tipo de socialismo que iba a implementar en Brasil, y ahora se quiere desmarcar por completo de eso. Eso te habla de una debilidad enorme. A una Claudia Sheinbaum que, bueno, dice respete nuestra soberanía, pero no se enfrenta con la misma firmeza a la cual lo hacían en el pasado en contra de Estados Unidos, de que hay que, o sea, fuera de acá, no se metan. Estados Unidos ha dicho y hecho algunas cosas que le son incómodas al gobierno de México, y ellos más allá de una declaración no pasan. Entonces habla también de una debilidad muy grande. Y sobre todo, bueno, los casos de Cuba y Venezuela para mí han sido fundamentales. Venezuela, que era esa especie de joya de la corona, ¿no?, del Foro de Sao Paulo, y que de una u otra forma hoy la vemos entonces tutelada por la administración del presidente Donald Trump, con una Nicolás Maduro y una Cilia Flores presa, y ahora, bueno, con todas las tensiones en torno a Cuba, que fue el autor intelectual de todo esto. El Foro de Sao Paulo, ¿quiénes lo fundan? Fidel Castro y Lula da Silva en Sao Paulo, precisamente. Entonces estamos hablando de que los dos fundadores, uno está débil, el otro ahora queriéndose distanciar de los suyos. En Venezuela un cambio que, bueno, se está reestructurando todo a nivel interno e incluso sus posturas a nivel internacional, y un México que de verdad está muy cabizbajo. El caso de Nicaragua, lo que te mencioné, sale Daniel Ortega a atacar a Donald Trump y tuvo que salir la esposa, que es también la vicepresidenta, a decir, oye, él no quiso decir eso. O sea, hay unas tensiones, hay un miedo, y hoy por hoy están en terapia intensiva y en debilidad. Eso no significa que mañana se recuperen. Claro, porque no se puede subestimar, la política es muy cambiante, el tiempo, las circunstancias, pues así también nos los ha mostrado. Pero pudiera este bloque, Esteban, antes de pasar a hablar de Venezuela y Cuba, pudiera eso de lo que estamos hablando frenar la influencia de Trump en la región. No, no tienen la fortaleza, no tienen la fortaleza porque están prácticamente solos. Cada uno, y si tú revisas lo que está pasando a nivel internacional, te vas a dar cuenta que las grandes potencias, hostiles o no hacia ellas mismas, ¿no?, se están como que, no quiero decir dividiendo, pero se están haciendo cargo cada uno de sus esferas de influencia. Lo que está haciendo Rusia en Ucrania, injustificable, lo aclaro, pero viéndolo desde la perspectiva rusa, esta es nuestra esfera de influencia. Ucrania, digamos, tiene bastante historia, cuestiones geográficas, cuestiones culturales, que, bueno, para ellos es fundamental tener el control de ese territorio y que no se occidentalice, como justamente, bueno, se estaba apuntando
desde el Euromaidán hasta en adelante, ¿no? Entonces, bueno, por eso ellos toman eso y vemos que Occidente participa como dándole armas y recursos a Ucrania. No es que han mandado soldados al terreno para luchar porque no quieren llevar a eso. Una China que está muy pendiente de Taiwán. Vemos un Medio Oriente en donde, bueno, Estados Unidos se mete, pero no con la misma intensidad que antes. Fíjate, tú mencionabas el tratado de paz que se ha firmado. Israel como que queriendo presionar para que se escale aún más, pero Estados Unidos mucho más escéptico, y por otra parte Estados Unidos entonces expulsando a todos estos individuos y estos intereses extranjeros de la región. Entonces te demuestra que ni Rusia, ni China, ni Irán, ni nadie va a poder rescatar a ninguno de estos individuos de este bloque anti-Trump, si los queremos llamar de esta forma, en Latinoamérica, porque no tienen la fuerza y porque ahorita se está dividiendo la cuestión conforme pues a cada nación esté controlando sus esferas de influencia.